Su charla. Hola a todos, buenas noches, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en pediatría, que es el mantenimiento de la salud. Para esta charla nos vamos a basar básicamente en las directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280-2018 del Ministerio de Salud de Colombia. Esta directriz básicamente nos habla de las actividades obligatorias, los instrumentos obligatorios, la periodicidad, el talento humano responsable, los criterios de riesgo y las acciones según los hallazgos que se deben llevar a cabo en todos los pacientes que consultan en pediatría, y también si les interesa lo pueden encontrar para el resto eh, de población y de grupos etarios, pero hoy nos vamos a enfocar principalmente en la población pediátrica. Entonces, vamos a fijarnos principalmente en 4 ejes de mantenimiento de la salud. El tamizaje, que es básicamente la búsqueda activa de enfermedad en personas asintomáticas para detectarla en fases tempranas y poder llevar a cabo intervenciones de manera oportuna. La quimioprofilaxis, que es el uso de medicamentos para prevenir la enfermedad o complicaciones de las mismas. La inmunoprofilaxis, que es la prevención de enfermedades mediante vacunas que estimulan la respuesta inmunológica a distintos patógenos, y la educación, que es un proceso formativo para modificar conductas y fortalecer el autocuidado de nuestros pacientes. Vamos a empezar con el mantenimiento de la salud en la primera infancia. La primera infancia, como ya lo hemos visto en ocasiones anteriores, abarca a todos los niños desde los 8 días de edad hasta los 5 años, 11 meses y 29 días de edad. En la consulta de crecimiento y desarrollo en primera infancia, la anamnesis debe ser integral, debe ser sistemática y debe tener un enfoque biopsicosocial. No se va a limitar solamente a que revisemos antecedentes médicos, sino que va a incluir la evaluación de todo el entorno familiar, del desarrollo, de las prácticas de crianza, las condiciones sociales y los factores de riesgo, tanto nutricional como psicosociales. Es importante que como estamos atendiendo pacientes pediátricos, siempre se debe realizar en presencia del cuidador principal de nuestros niños. Entonces, como siempre, toda historia clínica la vamos a empezar con la anamnesis. En primer lugar, en la anamnesis de la primera infancia vamos a indagar los antecedentes personales de los niños, que incluye la consulta a urgencias, los síntomas recurrentes, las patologías tanto crónicas como agudas, antecedentes de hospitalizaciones, de ingreso a unidad de cuidados intensivos, de transfusiones, cirugías y el uso actual de medicamentos. Vamos a tener en cuenta todos los antecedentes exposicionales, alérgicos, y la verificación del esquema de vacunación. Es importante también en la primera infancia preguntarle a los acudientes de nuestros niños cómo es el comportamiento general de ellos y cómo van sus relaciones interpersonales. Adicionalmente, es fundamental en la primera infancia confirmar la realización y los resultados de los tamizajes neonatales obligatorios, que son el tamizaje auditivo, el tamizaje de errores innatos del metabolismo y el tamizaje de la cardiopatía congénita. Si alguno de estos no se realizó en el tiempo que debía realizarse, se deben solicitar y direccionar pues a los niños a consulta de pediatría, si pues se trata de una consulta de medicina general, para que se lleven a cabo. Debemos evaluar también el desarrollo infantil, los hitos del desarrollo motor, social, cognitivo y del lenguaje, haciendo énfasis en aparición tardía del habla o la regresión de distintas habilidades. Y es importante siempre preguntar las preocupaciones de los cuidadores. Ellos son quienes ven al niño en su día a día, en todo el entorno, y son ellos los que más fácilmente nos pueden decir si
notan que el niño se está desarrollando de manera adecuada o si necesita pues ayuda en algún aspecto. En la anamnesis a nivel familiar vamos a enfatizar en antecedentes de enfermedades hereditarias como el asma, la tuberculosis, la dermatitis atópica y los problemas en el desarrollo. Es clave también explorar la salud mental parental, si hay antecedentes de depresión, de trastorno bipolar, de esquizofrenia, si hay antecedentes de conductas suicidas y consumo de sustancias psicoactivas en la familia. Es muy importante tenerlo en cuenta porque esto hace que nuestro paciente pues se predisponga más a sufrir de alguna de estas enfermedades. Se debe indagar también exposición a violencias como el maltrato físico, el maltrato psicológico, el maltrato sexual, la negligencia o la violencia intrafamiliar. Y en caso de identificarse algún riesgo, se debe activar la ruta integral de atención correspondiente a alguna de estas violencias. Vamos a evaluar hábitos de sueño seguro, de higiene, del cuidado bucal desde el recién nacido, que es muy importante. A veces se nos olvida que a los niños también hay que cuidarles la boca, hay que lavarles los dientes. La fotoprotección, eh, que se realiza también, se nos olvida en los niños más chiquiticos. La fotoprotección se realiza desde los 6 meses de edad. El control de esfínteres, que el niño debe estar ya controlando esfínteres a partir de los 2 años en adelante, y el tiempo de juego activo según la edad. En cuanto a las prácticas de crianza, debemos indagar en prácticas de disciplina, manejo de rabietas, uso de castigo físico, exposición a pantallas, expresión de afecto y prevención de accidentes. Entonces, si la familia utiliza la silla trasera en las edades que se debe utilizar, el uso de casco cuando el niño sale a jugar en bicicleta, el uso de cinturón en los medios de transporte, entre pues muchas otras. Se debe actualizar el familiograma para comprender la estructura y la dinámica familiar, y también se debe evaluar la funcionalidad de la familia mediante el APGAR familiar. A través del ecomapa vamos a analizar las redes comunitarias, el apoyo social, la pertenencia cultural y las condiciones del entorno que puedan influir en la salud del niño. Y es importante explorar las redes de apoyo, la distribución de tareas entre la pareja, entre los papás, la adaptación al nuevo bebé, cómo se están adaptando la mamá, el papá o el cuidador pues a la presencia de un nuevo ser humano en su familia, cómo está el acceso a servicios de salud de esta familia, si son adecuados, y las diferentes situaciones que puedan afectar la estabilidad de esta familia. También es muy importante en la anamnesis evaluar todo el tema de la alimentación. Entonces, en los niños menores de 6 meses se va a evaluar siempre la técnica de lactancia materna, la postura, el agarre, la succión. Tenemos diferentes herramientas para hacer esta evaluación, y las debemos llevar a cabo por lo menos una vez en la consulta de la primera infancia. Debemos revisar y verificar si la mamá o pues el acudiente del niño reconoce las señales de hambre y saciedad, y cómo está la mamá en general, si ella tiene confianza en que ella tiene la capacidad de alimentar a su hijo, si tiene dentro de sus planes volver a trabajar pronto, porque pues esto claramente afecta la necesidad que tienen los niños de la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida, y pues es importante para ayudarlos en todo el proceso de adaptación. Para confirmar la lactancia materna exclusiva en los niños menores de 6 meses, debemos hacer 4 preguntas clave, y con una sola respuesta positiva, pues esto nos va a indicar que realmente la lactancia no está siendo exclusiva y pues se deben llevar a cabo suplementaciones. Entonces vamos a preguntar si en las últimas 24 horas el niño recibió agua, jugo, té, aromáticas, si recibió fórmula, si recibió leche de vaca o algún otro tipo de leche, y si recibió sopa, puré, papilla o algún alimento sólido. En los niños mayores de 6 meses debemos indagar y evaluar la frecuencia, la cantidad y la calidad de la alimentación.
Y debemos evaluar el consumo de hierro, azúcar y sal. Y también si después del año de edad el niño ya está consumiendo la dieta familiar, que es lo adecuado. En cuanto al tema de la alimentación, es importante saber cuándo, como médicos, debemos solicitar la toma de hemoglobina para el tamizaje de anemia. Entonces, es importante saber qué pacientes tienen factores de riesgo para desarrollar anemia. Estos niños que la madre no tuvo un control prenatal adecuado, que el índice de masa corporal gestacional de la madre fue menor a 20, una mamá que estaba desnutrida, la madre adolescente, si la mamá tuvo anemia durante el embarazo, si fue un niño prematuro, si tuvo bajo peso al nacer, si se hizo un pinzamiento precoz del cordón umbilical, si se introdujo en la dieta del niño leche de vaca tempranamente, antes de los 6 meses, si tuvo alimentación pobre en hierro o tiene alimentación pobre en hierro, si es un niño que tiene infecciones recurrentes, que se la pasa con gripa, que se la pasa con diarrea, que se la pasa con infecciones urinarias, si se está quedando en el crecimiento, si es un niño que no sube de peso, que no crece, es importante eh, pedir la hemoglobina. Si están en zona endémica de parasitosis o si el niño tiene exposición a plomo o mercurio. Si nuestro paciente cumple con alguno de estos factores de riesgo, se debe solicitar la hemoglobina y derivar al servicio de pediatría según el resultado. En cuanto al examen físico de la primera infancia, básicamente debe realizarse un examen físico completo con todas las técnicas semiológicas que ya conocemos: la inspección, la palpación, la auscultación y la percusión. Los signos vitales son obligatorios en los niños, por más chiquiticos que sean, así tengan 8 días de edad. Vamos a tomar la frecuencia cardíaca, vamos a tomar la frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación de oxígeno y la presión arterial. Se toma a todos los niños mayores de 3 años, y a los niños menores de 3 años solamente si tienen síntomas recurrentes y si tiene antecedente de cateterización umbilical en la edad neonatal. Es importante que, como en estos niños, pues ellos todos tienen tamaños diferentes, es muy importante utilizar el manguito adecuado para la toma de la presión arterial y interpretar según los percentiles eh, de tensión arterial que se conocen por edad, sexo y talla de los niños. En cuanto a las valoraciones específicas del examen físico en la primera infancia, en cada consulta, en todas, debemos evaluar el desarrollo infantil. Esto lo vamos a hacer mediante la percepción de los padres o los cuidadores, y en en los niños es necesario la aplicación de la escala abreviada del desarrollo 3 y el test MCHAT entre los 18 y 30 meses en los niños que veamos necesario el tamizaje de autismo. Si encontramos alteraciones y, como somos médicos generales, debemos inicialmente remitir al paciente en pediatría. Adicionalmente, en la valoración nutricional y antropométrica debemos medir el peso, talla y el perímetro cefálico, ya que estas nos van a ayudar a calcular el índice de masa corporal para la edad, la talla para la edad, el peso para la edad y el perímetro cefálico para la edad, y nos va a indicar cómo van nuestros niños en el crecimiento y desarrollo. Estos datos se van a registrar en las curvas de la OMS en todos los menores de 18 años. Si encontramos alteraciones como desnutrición, riesgo de sobrepeso, retraso de talla, macro o microcefalia, se debe activar la ruta integral de alteraciones nutricionales. Es importante en estos chiquitos la salud sexual. Debemos prestar atención a los signos de violencia física o sexual, y en los niños hombres debemos evaluar la criptorquidia, que es básicamente el descenso incompleto de uno o de ambos testículos que permanecen fuera de la bolsa escrotal. Generalmente suele suceder en el canal inguinal o en el abdomen.
Debemos evaluar epispadias o hipohispadias. Las hipohispadias son cuando la abertura uretral se encuentra en la cara inferior del pene, mientras que, por otro lado, las epispadias son cuando el conducto uretral no se cierra y queda expuesto en la superficie superior del pene. En niñas debemos evaluar las sinequias vulvares, que es la adherencia de los labios menores. Y en caso de que se presente intersexualidad en la primera infancia, se requiere de valoración integral y de una asesoría especializada por el servicio de pediatría y pues se debe remitir al niño. En cuanto a la salud visual, debe realizarse siempre el examen oftalmoscópico para evaluar las estructuras del segmento anterior y posterior, incluyendo el reflejo rojo, la agudeza visual, que se evalúa desde los 3 años de edad. En los niños más chiquiticos utilizamos optotipos como Snellen o la C de Landolt. Hay unas tablas de Snellen que están, pues, adaptadas a la edad de los niños. Entonces, de pronto, si el niño no conoce las letras, hay figuras. Y si se detectan alteraciones, el niño debe remitirse a oftalmología o a optometría, pues dependiendo de los hallazgos. Es muy importante en la primera infancia evaluar el reflejo rojo. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a detectar distintas enfermedades. Entonces, el reflejo rojo se evalúa utilizando un oftalmoscopio y lo que hacemos es proyectar una luz que atraviesa las estructuras transparentes del ojo. Entonces, la luz va a pasar por la película lagrimal, la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo, y estas deben ser completamente transparentes. Entonces, la luz va a llegar hasta el fondo del ojo. Específicamente llega hasta la retina, donde se genera pues un reflejo. Esa luz reflejada atraviesa los medios ópticos y nosotros como examinadores pues debemos captar esa luz a manera de reflejo rojo. ¿Cómo lo debemos ver de manera normal? Es un reflejo que se ve rojo o anaranjado muy brillante y que debe ser simétrico. Lo debemos ver en ambas pupilas. Cualquier alteración en esta vía va a producir que no se vea el reflejo rojo. La ausencia del reflejo rojo o la disminución o blanqueamiento o la simetría, cualquier alteración debe considerarse patológica y, como les decía, pues es fundamental para la detección temprana de patologías graves como la catarata congénita o el retinoblastoma y requieren de remisión urgente. Para la salud auditiva y comunicativa, primero vamos a realizar la evaluación anatómica del oído. Entonces iniciamos con la inspección del pabellón auricular, vamos a observar su forma, su implantación y la presencia de malformaciones, apéndices o fístulas preauriculares. Luego vamos a evaluar el